Y la paz es tan importante porque, ¿verdad? Yo le he titulado La vida y paz que nos ofrece Dios a nosotros, sus hijos. ¿Verdad? Si vemos en el libro de Romanos, y quiero que abran su Biblia ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, Romanos 8, el capítulo 7 y capítulo 8 son versículos bien un poquito difíciles de entender, a no ser que se entienda espiritualmente, pero el apóstol Pablo nos enseña algo que es importante. El apóstol Pablo nos dice en Romanos, en el capítulo 8, y en el versículo 8, aunque vamos a leer desde el versículo, vamos a leer el versículo 1 en adelante, en el capítulo 8 del libro de Romanos. Si usted tiene su Biblia, dice así la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese a nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, escucha bien esto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, acabamos de leer lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia y nos escribe a nosotros. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Verdad? Siguiendo este versículo y en referencia al título, nos ocuparemos del Espíritu. Según otras versiones, la palabra ocuparse aparece también como poner la mente. Se podría decir como tratar de comprender. Dice que el ocuparse entonces produce vida y paz. Vida porque sabemos que cuando uno se enfoca y deja trabajar al Espíritu Santo, ¿verdad?, hay un resultado o un efecto que podremos observar día a día en nuestra vida cotidiana. Es percibir la vida de Dios en nosotros. Recuerde que el apóstol en el libro de los Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, mas Cristo nos dio vida juntamente con Él. O sea, nosotros ahora experimentamos la vida de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Repetimos 1000 veces que el Evangelio no es una religión de ritos y cosas que hacemos, sino es una forma de vida que vivimos todos los días, ¿verdad?, en todo momento. Veremos entonces cómo trabaja Él en nosotros, ¿verdad? Esto nos va a llevar a tener esa paz que Él nos dice aquí en su palabra. ¿Por qué? Porque al dejar obrar a Dios desde dentro nuestro hacia afuera, experimentaremos el estar en armonía con Dios, ya que nuestro ser todavía se ve afectado por lo que éramos antes, por la vieja naturaleza. Por lo tanto, debemos de dejar que Dios trabaje dentro de nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Sabemos que somos tripartitos, ¿verdad? Y que Dios está interesado en todo nuestro ser, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Pero la vida de Dios, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, cuando reconocemos el pecado que hay en nuestras vidas y se lo dejamos a Él y Él viene a habitar dentro de nosotros, es que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo, verdad, hermanos? Cantamos un corito hoy día ahí que dice: ven, desciende, ¿verdad? Envía tu poder.
y en realidad todo eso ya no tiene que enviarlo, el Señor ya lo hizo en nosotros, en sus hijos. Es una lucha interna la que nosotros tenemos, una batalla donde cada día debemos de luchar para conseguir ese estado de poder ocuparnos del Espíritu, ¿verdad? Y Pablo lo explica muy bien en el libro de Romanos, en el capítulo 7, del versículo 14 al versículo 25, que verdad no lo vamos a leer en este instante, pero él habla de nuestra naturaleza. Dice que nosotros, queriendo hacer el bien, hacemos cosas que no corresponden y hay una lucha interna entre el alma y el espíritu, ¿verdad? ¿Cuándo sucede esto, amado hermano? Sucede cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestra vida y somos transformados. Usted sabe que en el momento en que usted le dice: Jesús, perdóname por mis pecados, te recibo en mi corazón, en ese instante el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas y habita dentro de nosotros y está en nosotros. Y desde ese día Él comienza una obra dentro de nosotros. Empezamos a cambiar, empezamos a ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Lo cree? Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros nos va transformando cada día y empieza una lucha que no la teníamos antes. Antes pecábamos sin ningún remordimiento. A lo mejor nos remordíamos porque nos dolía la cabeza en la mañana después de beber tanto, o a lo mejor nos sentíamos culpables porque habíamos sido infieles, ¿verdad? Pero se nos pasaba bien rapidito y seguíamos lo mismo, porque la naturaleza de la carne es el pecado y no hay problema de que la carne haga eso. Pero en el momento en que reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, que vino a morir en la cruz por nosotros y recibimos su perdón en nuestras vidas, somos cambiados y somos transformados. Y desde ese instante comienza esta lucha, esa batalla interna que tenemos todos los días y que la seguimos teniendo, ¿verdad que sí? Todos los días hay una lucha. Queremos hacer las cosas de Dios. Queremos obedecer a Dios, pero la carne nos lleva por otro camino y hay una lucha que todos los días la tenemos. Por eso Pablo nos aconseja entonces que nos ocupemos del espíritu y no de la carne. Ahora nos está hablando de nuestro espíritu, porque usted sabe que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Para resumir esto, simplemente lo que Dios hizo cuando nos creó fue que creó ahí un montón de barro, hizo un ser humano, y cuando Él sopló, ¿verdad?, sobre ese cuerpo, sopló aliento de vida, y este aliento de vida, al entrar dentro de este ser humano, se transformó en alma y fue espíritu viviente. El Espíritu de Dios entró. Entonces nosotros somos tripartitos, tenemos estas tres naturalezas dentro de nuestra vida, ¿verdad? Y por eso es que cuando Cristo viene, ¿verdad?, y el Espíritu nuestro, que siempre ha querido tener esa comunión con Dios, que siempre lo hemos buscado. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron esta experiencia, pero yo la viví cuando niño, de subirme arriba del techo de mi casa y estar todos los días buscando algo afuera. La experiencia de aquellos indígenas en el África, en diferentes partes, adoran un árbol, adoran una piedra, adoran algo. ¿Por qué adoran algo? Porque el espíritu del hombre, cuando pecó, fue cortado la comunión con Dios, y el hombre, ese espíritu, busca siempre la comunión. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida y reconocemos que somos pecadores, lo que Cristo hace, toma a Dios, nos toma a nosotros, nuestro espíritu, y los vuelve a conectar. Porque la palabra de Dios dice el apóstol en Corintios capítulo 15, versículo 45, que el primer Adán fue alma viviente, más el postrero espíritu vivificante. Quiero entrar en esta introducción para poder entender, hermano amado, que esa conexión que hace Dios. O sea, escúchame bien, lo que pasa verdaderamente cuando alguien se arrepiente de sus pecados, abre su corazón y recibe a Jesús, allí sucede algo tremendamente milagroso. ¿Estás conmigo, no? Si tú viviste esa experiencia, hermano, tú has vivido la experiencia más increíble de tu vida, más increíble que el nacimiento de todo. Dios nos transforma a través del Espíritu Santo de Dios. En ese instante, nuestro espíritu vuelve a nacer, vuelve a tener comunión con Dios, se alegra. El espíritu, ¿verdad?, pareciera que todos los días vemos hasta el sol de otro color, vemos todo diferente, porque algo sucedió dentro de nosotros, y es que ese espíritu fue vivificado. Recuerda, Pablo dice que estábamos muertos en delitos y en pecados.
muertos espiritualmente, vivos. Apocalipsis dice, tú que vives, tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La gente que no tiene a Cristo, hermano amado, está sin Cristo, está muerto. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero Pablo quería explicarnos a nosotros lo que es dedicarse y preocuparse ahora que somos nuevas criaturas, ahora que hemos nacido de nuevo, somos nuevas personas. Somos algo completamente diferente. Es que empezamos esa lucha. Antes nos gustaba ir a la fiesta, hoy día ya no. Antes nos gustaba pegarnos, qué sé yo, usted sabe los pecados que nos gustaba. Y de pronto empezamos a sentir que eso ya no nos agrada, no nos gusta. Sentimos desprecio por esas cosas. Es porque hay una lucha interna. Empezamos a ser cambiados y empezamos a ser transformados. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Ahora, si alguien sigue haciendo 10, 15, 20, 30 años después las mismas, yo le digo, arrepiéntese, hermano. Aquí no se trata de perder la salvación, porque nadie pierde la salvación. La salvación o es o no es. O usted se convierte y nace de nuevo, o nunca nació de nuevo. Por eso es que es importante entender esto, de que hay que nacer de nuevo, y cuando nacemos de nuevo, ahí empieza esa lucha dentro de nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos aconseja de que busquemos entonces las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque en las cosas del Espíritu hay vida y hay paz. ¿Están conmigo, no? Romanos capítulo 7, versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, en su palabra, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? Y Romanos 8:6 que acabamos de leer, porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, queremos poder llegar a comprender cómo obra el Espíritu en nosotros y disfrutar todas estas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Ese mismo anhelo que referencia Pablo aquí lo vemos en otros versículos. Por ejemplo, Colosenses, cuando él escribió a los Colosenses en el capítulo 1 y versículo 29, les escribió lo siguiente, les dice, para lo cual también trabajo, Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando, no? No es fácil entender esto, a no ser que se entienda espiritualmente, hermano amado. Pablo había experimentado un cambio, la transformación. Ustedes conocen quién era Pablo. Fue un hombre religioso. Como hay muchos hoy día que están metidos en las iglesias, hasta las iglesias evangélicas están llenas de religiosos, pero nunca han tenido un encuentro verdadero con Jesús, ¿verdad? Y Saulo lo tuvo un día camino a Damasco y quedó hasta ciego, ¿verdad? Y tuvo una experiencia real y fue una transformación. Y Pablo, por eso es que nos explica a través de sus cartas y lo que tenemos en la palabra, podemos entender estas cosas espirituales profundas de Dios. Y él dice, para lo cual trabajo, dice, luchando según la potencia de Él, el poderío de Dios, de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Wow, esto es dinamita, hermano, ¿o no? El Espíritu Santo de Dios no es para que andemos saltando, gritando, andemos con un pandero todo el día. Es para que cambiemos y transformemos, para que recibamos esa vida nueva, para que tengamos vida y para que tengamos paz. ¿A cuánto le gusta esa vida? Qué terrible es otra clase de vida. De peleas, de celos, de envidias, de disensiones. Qué vida más terrible. Esa es la vida de la carne. A la carne le gusta eso. Así que si a ti te gusta eso, yo te voy a decir, arrepiéntete y recibe a Jesús en tu vida. Y tu vida va a ser diferente. Y vas a llegar a la plenitud, ¿verdad? ¿No? Entender lo que es la plenitud, hermano amado, es maravilloso. Pablo lo entendía en Efesios 3:20, otra vez Efesios capítulo 3, y Pablo escribiendo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Estás conmigo, no? Observando estos versículos se puede encontrar que Pablo registraba en su nueva vida algo que obraba en él de forma poderosa. Esto lo veía en su ministerio apostólico y por ende en su vida cristiana. O sea, cuántas tribulaciones, cuántas luchas,
cuánta oposición de muchos líderes que no eran sinceros. ¿Cuántas cárceles sufrió Pablo? ¿Cuántas apiedradas, hermano? Lo dieron hasta por muerto en una vez que lo apiedraron tanto al pobre Pablo. Murmuraciones en contra de él. Persecución, los religiosos lo siguieron. ¿Se pueden imaginar la vida de Pablo? Y así todo, dice a él sea la gloria. Y nos dice a nosotros, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando nos dedicamos, hermanos, a buscar las cosas del Espíritu. Y no te estoy hablando de... Hay malos entendidos, hay una cultura evangélica que hay alrededor del mundo hoy día donde han predicado hombres sin mucho conocimiento, ¿verdad? Sensuales, hablan de la palabra, de que lo espiritual buscan revelación y buscan profundidad y ojalá saberle la vida a todos los demás y que Dios me revele. ¿Para qué? Yo no quiero saber la vida de nadie, lo que yo quiero es vivir una vida en paz y una vida plena. ¿Cuántos quieren esa vida? Una vida plena, una vida poderosa. ¿Verdad? El Espíritu Santo que nos da, es el que nos da la vida y nos da la paz. No lo menospreciaba, sino lo expresaba conscientemente, entendiendo lo que el Espíritu Santo hace en el cristiano. Esto es el Espíritu Santo que en sí mismo es poderoso. El Espíritu Santo. Hermano amado, tú tienes ese Espíritu Santo en tu vida. Si tú has recibido a Jesús, tú lo tienes. Tú lo tienes en tu vida. ¿Verdad? Tú lo tienes. Hay una salita allá atrás para los niños, ustedes saben, ¿verdad? Hay algo especial en el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero contarles cómo el Espíritu trabaja. Y a mí siempre me gusta hablar de mi propio testimonio, porque no me gusta hablar de testimonios de otras personas porque lo leí en un libro. ¿Verdad que es fácil? Yo leí en un libro esto. No, yo lo viví. En estos días, mi corazón estaba un poquito angustiado y no me empieza a tirar piedras y a condenarme ni a juzgarme, porque soy ser humano como cualquier ser humano más. Pero sin embargo, había pena y hasta incertidumbre en estos días en mi vida por varias situaciones. Primero, porque perdimos a Byron. Lo he llorado tremendamente. Muy querido por todos nosotros. Viendo el esfuerzo que siempre hacía, siempre estuvo, más sincero que otros, porque cada vez que necesitaba ahí estaba y buscaba ayuda, apoyo, y ahí estábamos los que podíamos. Hay otros que no, se esconden, nunca se... Fue un hombre valiente, un hombre que luchó hasta el último día. Hace una semana atrás lo tuvimos. Y cuando había que ofrecer, ¿verdad? Él estaba ahí, pastor, yo me pongo con $500. Entre paréntesis, ¿quién me va a pagar los $500 de Byron? Lo quería decir en algún momento. Gloria a Dios. Estoy bromeando, ¿verdad, hermanos? Pero así era él. Era entusiasta con las cosas de Dios. Y entonces, es muy querido por nosotros. Y conociéndolo por tantos años. Y otras situaciones, hermano, en estos días que de abandono, de pérdidas, de infidelidad, donde me he entregado demasiado y no me han retribuido, ¿verdad? Me han pasado cosas estos días, he estado así en un momento difícil. Y entonces he estado los últimos 2 días encerrado en mi oficina, en mi casa, por casi 2 días, ¿verdad? Y ahí estuve solo, angustiado, con tristeza, con pena. En un momento puse las piernas arriba de mi escritorio y me eché para atrás y miré al cielo y todo lo que hice fue llorar. Y lloré, y lloré, y lloré. Y lloré. ¿Verdad? No sé cuántos han sentido ustedes alguna vez así, de esa manera. Porque hay tristeza, se juntan sentimientos, somos seres humanos. Pero ¿sabes qué? Solo cerré los ojos y me dejé ir en lágrimas, me dejé ir en soledad, en dolor. Pero ese poder interno que habla Pablo, esa dinamita reventó en mi interior, hermano, y me dio vida. Sentí como cuando la madre siente los pataleos de ese bebé que aún no nace. Sentí las caricias como esas que sientes cuando estás en el hospital y despiertas de una cirugía y allí está el que más te quiere, acariciando tu pelo o tomándote tu mano. Así el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros, en nuestras vidas. Eso es vida, eso es paz.
¿O no, hermano? En los momentos angustiosos, tú has vivido los mismos momentos. ¿Verdad? Cuando perdí a mi madre y sentí su presencia visitarme. Ella murió en Chile, yo estaba aquí en Canadá. Sentí su visita, me vino a acariciar. Por última vez en este mundo, me vino a acariciar y yo la vi, la sentí en mi vida. Y ella sí que me amaba. Y se preocupaba por mí. Y tu única intención de mi madre era que yo fuera feliz. Te lo pongo como ejemplo, porque es lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Nos acaricia, nos levanta, nos anima, nos da fuerza. O como cuando alguien agradecido habla de ti y te honra y decide seguir el consejo bueno y sabe que un día tú le entregaste. Tú te sientes. No sabía qué más ejemplo poner cuando el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas. Por eso es que Pablo entonces nos revela en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la cual dice, superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Pablo, hermanos, sabe bien de lo que está hablando. No está hablando de filosofía, no está hablando de pensamientos, no está hablando de dogmas, no está hablando de teología. Está hablando de una realidad que él vive todos los días y que es una realidad que debemos de vivir todos los cristianos. La paz de Dios está en nosotros. ¿Aló? El gozo del Señor está en nosotros, pero también está la paz de Dios. Pablo, mediante esta oración, nos ayuda a entender de qué está hablando. Así el apóstol quería que ellos o nosotros todos sepamos de ese poder. Poder, ¿sabe lo que la palabra está escrita en la Biblia como dunamis? Perdón, hermano. Dunamis significa dinamita. Cuando se habla de poder, es dinamita. Nos ayuda a entender que el Espíritu Santo se expande así como lo hace una bomba. Es además supereminente, es decir, extraordinario, fuera de lo cotidiano o naturalizado. Escribe de una operación o acción que siempre está en movimiento. Sin lugar a dudas, Pablo, con lo más fino de sus palabras y del lenguaje humano, intenta expresar lo poderoso que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, en lo espiritual, en lo laboral, en lo relacional, en todas las áreas de nuestra vida. Pablo trata, hermano, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando tratamos de entender lo que Pablo está escribiendo, nos está diciendo, hermano amado, que hay un poder increíble. Es el mismo poder que resucitó a Jesús. ¿Te puedes imaginar ese poder, hermanos? Es el mismo poder que resucitó a Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Usted sabe quién fue que resucitó a Jesús? El Espíritu Santo resucitó a Jesús. El Espíritu Santo concibió sobre María. El Espíritu Santo protegió a Jesús. El Espíritu Santo, hermano amado, fue el que vino a la iglesia, ¿verdad? Y entregó el poder. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y cada uno de nosotros tenemos ese poder. Si tú no tienes a Cristo Jesús, tú no tienes nada de esto. No puedes entender las cosas espirituales, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Qué poder es? Ese poder de la resurrección, ¿verdad? Si algo ayudó a Cristo a vencer la muerte, fue su divinidad y ese poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios.
Ahora, si vemos lo que el apóstol Pablo está escribiendo ahí, dice primero resucitar a Cristo entre los muertos, o sea, victoria. Hermano amado, te tengo buenas noticias. Somos victoriosos. ¿Aló? Somos victoriosos. Y no fue algo nuestro. Cristo lo hizo con nosotros. Cristo venció la muerte ahí en la cruz. Y nos dio a nosotros el Espíritu Santo, que nos hace también ser vencedores. Ahora, el poder de Dios que hizo operar en Cristo, sentó a Cristo a su diestra en lugares celestiales, por encima de toda autoridad máxima. En tercer lugar, el poder que Dios hizo operar en Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto es la sujeción de todas las cosas. Él tiene el control de sus hijos. Escucha bien, de sus hijos. Toda la gente piensa que Dios tiene el control sobre la tierra y que todo lo que pasa es voluntad de Dios. Y no es así. Los que nosotros, sus hijos, que conocemos la verdad, tratamos de hacer la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? Porque hay gente que piensa que todo, ¿verdad? Y hay un versículo que si alguien lo encuentra, le doy $10,000 hoy día mismo, cash. Un versículo que dice que si no fuera por su poder, ni las hojas de los árboles se moverían. Pablo, ¿cuánto te demoraste en buscar ese versículo una vez? ¿Te acordás? Yo nunca me olvido. Y no está. No aparece. Y hay una tremenda doctrina que se habla acerca de esto. Y la cultura evangélica cree en esto, de que nada se mueve, todo es voluntad de Dios, todo es voluntad, que todas las cosas pasan porque es la voluntad de Dios. Si fuera así, este lugar estaría lleno de gente. Tú serías mucho mejor. Afuera estaría la gente esperando, haciendo fila para entrar, si todo fuera, porque la voluntad de Dios es que todo el mundo le sirva, ¿o no, hermanos? ¿Pero se hace la voluntad de Dios? No, hermanos, no se hace. Nosotros, los hijos de Dios, aún así, siendo salvos, teniendo el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, a pesar del gozo, a pesar de todas las cosas que Dios nos ha regalado a nosotros, todavía, hermanos amados, no podemos lograr hacer completamente la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo, no? Por lo tanto, quitémonos. Yo te voy a decir que es ese versículo, no es un versículo bíblico, es una canción. Es una canción. Y de esa canción que alguien inventó, se ha hecho una teología donde todos los cristianos de la cultura evangélica creen. Pero no, hermano. Solamente los hijos de Dios que entienden la palabra, que rebuscan la palabra, tratamos de hacer la voluntad de Dios. Es asombroso esto que Pablo describe a los hermanos, el poder, es decir, el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y además que estos aspectos que describe a Cristo pueden lograr en cada uno de nosotros, sabiendo que si tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, tenemos a Cristo dentro nuestro y por sobre todo esa Trinidad de Dios dentro de nosotros. No caigamos en el error de muchas personas que malentienden el Evangelio por motivo de predicadores que trazan mala doctrina de Cristo, de esta cultura evangélica que yo hablo en todas partes, donde como ciegos guían a otros ciegos y ambos caen en el hoyo, lo dijo Jesús. Repito una vez más, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La labor del Espíritu Santo es cambiarnos, transformarnos a la imagen de Cristo. Escucha, Cristo no nos ha cambiado, el Espíritu Santo no nos ha transformado, no para que andemos gritando, saltando, haciendo cosas irrisibles, así se dice. Estoy inventando palabras, o no inventada. ¿Cuántos vieron la semana pasada, hermano, la unción del martillo? Hermano, por favor, pónganse, lean la Biblia. Métase a YouTube a veces.
Aparece un hermano, un pastor, con una tremenda iglesia, y tiene, hermano, un martillo. Usted sabe que es un martillo, ¿verdad? Pero es como un combo, le llamamos en chino nosotros, una cosa grande, así con una tremenda. Y los hermanos venían, hermanos, y había una fila de hermanos, y él con el combo les pegaba en la cabeza. Y había una fila de hermanos, esperando que el pastor, y él les pegaba así, ¡pum!, en la cabeza, y los hermanos empezaban a tiritar, y el pastor saltaba con el... Hermanos, ¿qué es eso? Y las iglesias llenas de gente, porque tienen comezón de oír, porque no se aburren estudiando la palabra, no entienden, no se dan cuenta del tremendo poder que nosotros tenemos. Hermanos, ¿sabe lo que nosotros tenemos en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Sabe por qué nos cambió? No para sacarnos del infierno, simplemente, sino para transformarnos a la imagen de Jesús. ¿Me escuchaste? ¿Qué saco con andar gritando, saltando, hablando en lengua, profetizando, ¿verdad? Viéndole la vida a todos los demás y que Dios revélame la vida a los demás? Si le ando pegando a mi mujer, si ando mintiendo, ando robando, me quedo con el vuelto extra que me dan, ando estafando, mintiendo, poniéndome horas de más en el trabajo. ¿De qué sirve? Eso es una religión. El Evangelio es algo verídico que pasa dentro de nuestras vidas. ¿Me dicen amén o no? Díganme amén, si no yo me voy. Tenemos que parecernos a Cristo. Yo recuerdo, y ya voy a terminar, hermanos, hoy día les voy a regalar como 15 minutos. Me recuerdo cuando recién me convertí. Quise hacer cosas que otros practican, y eso es lo que nos pasa a muchos cristianos. Escúchame bien. Nos pasa, a muchos cristianos le pasa esto. Cuando recién me convertí, yo nunca estuve en iglesia, a mí no me gustaba el Evangelio, decía no voy a ir para que me laven el cerebro, y en fin, tenía mi propia filosofía. Pero cuando recién me convertí, quise hacer cosas que otros practicaban, pero que yo me daba cuenta que la vida de ellos era un desastre. Pero los veía que hablaban en lenguas, profetizaban, saltaban, metían tanto ruido, pero al mismo tiempo, como hablaban en lengua, yo los escuchaba en la mesa cuando comían, cómo hablaban en lengua en contra de todos los demás hermanos de la iglesia. Y yo estaba medio confundido cuando recién me convertí. Dije, chuta, este es el Evangelio, ¿verdad? Y había que odiar a este. Entonces la familia odiaba a una gente, todos tenían que odiar a esa persona porque toda esa familia odiaba a esa persona. Y todos iban a la iglesia y todos hablaban en lengua y todos profetizaban y todos saltaban y tiritaban. Pero la iglesia, mientras la casa, mientras comían, era un desastre. Vi gente, hermano, hacer todas esas cosas. Y yo quería ser espiritual. Yo quería ser espiritual. Y entonces, de repente, le he contado esto en mi otra experiencia, pero quiero volver a contárselo para que podamos entender lo que es, lo que Dios hace, ¿verdad? Y entonces yo al principio quería, y como veía hermanos hablando en lengua y haciendo cosas, yo también practicaba en mi casa, ¿verdad? Me iba al baño y practicaba, decía, y le hacía unos movimientitos así, a ver si... Porque quería ser espiritual. Y todo a veces, lo que no entienden la Biblia, lo que no estudian la palabra, creen todo lo que ven, creen todo lo que le dicen. ¿A qué voy? Es que tenemos que escudriñar las Escrituras y entenderlas nosotros mismos. Y entonces me acuerdo que yo trataba de practicar y creía ser espiritual. Y yo decía que me encantaría poder hablar igual que la hermana como habla en lengua. Me encantaría. Y mi sueño era copiar lo que otros hacían. Pero nunca leía la Biblia. Más bien, era tan ignorante que pensaba que realmente Adán se había comido una manzana. Oh, ¿usted también cree que se comió una manzana? I'm sorry, perdón. Espiritual. Y me di cuenta después que ser espiritual, ¿qué es Marco? ¿Qué es ser espiritual? Hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No es copiar, no es imitar, es hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Mientras hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, somos espirituales. Y también, hermanos, me juntaba con gente tremendo. Por eso es que juntémonos con gente sabia. Si hay gente que le gusta hermano, ¿cómo le llamamos? Mascar chicle, le digo yo, el pelambre y todo ese tipo de cosas. No te juntes con ellos porque vas a ser igual que esa persona.
Y me pasó a mí, porque yo no era de esa gente. En mi casa nunca se habló garabato, en mi casa nunca se habló de otra gente. Mi familia no era cristiana, pero nos enseñaron esos modales. Por lo tanto, yo cuando me llegué al Evangelio me encontré que, wow, qué tremenda la iglesia, porque todos hablaban del pastor, se comían vivo al pastor, a los líderes. Ellos eran los perfectos, todos eran malos. Yo estaba en ese grupo y también empecé a juzgar y a mirar todo malo, 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 malo. Pero nunca nadie me enseñó que tenía que leer la Escritura. ¿Verdad? ¿Verdad que se nos pega lo que somos, hermano? Hoy día leí algo, ya voy a terminar, algo de una abeja y una mosca. Y lo voy a dejar metido porque no me acuerdo. No, espérate, la abeja decía, la abeja quería enseñarle a la mosca, la abeja quería enseñarle a la mosca que la miel era mucho más rica que lo que las moscas comen. O sea, ¿me entienden? O sea, la abeja quería enseñar a la mosca y decirle, hey, mosca, ¿por qué no comes mieles deliciosas, sabrosas? Y la mosca no, se rehusaba, decía, no, a mí me encanta comer. ¿Ah? ¿Ellas comen qué comen? Comidas podridas, pura basura. En cierta manera me hizo meditar y dice, muchas veces el carnal, el que no quiere entender las cosas de Dios, vive una vida amarga, una vida triste, una vida depresiva, simplemente porque no ha entendido lo que es el espíritu del Evangelio. Hermano amado, quiero terminar con estas palabras. Cristo murió en la cruz, entregó su vida no solamente para salvarnos, sino para que tengamos una vida hermosa. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es una abundancia de vida? Es una vida llena de gozo, es una vida llena de paz. Hermanos, tengo más, pero hasta aquí quiero llegar. Debemos de ocuparnos del Espíritu. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Debemos de buscar las cosas del Espíritu. ¿Cuántos están conmigo todavía? Es el consejo de la palabra. ¿Querés tener una vida hermosa? ¿Querés tener una vida? No importa las circunstancias que se vivan. ¿Verdad? Yo perdí a mi madre, les decía. He vivido cosas muy difíciles en mi vida y el Espíritu de Dios ha estado conmigo. Y Él nos da ese gozo, nos da paz, nos ayuda a vivir todas las experiencias más tremendas, nos ayuda a crecer, nos ayuda a vivir una vida maravillosa.